día a día se conocen datos de la actualidad. Conocimos que hay un 55% de argentinos en la pobreza, casi un 20% en la indigencia. Conocimos además los aumentos la semana pasada que hay en medicamentos por encima de la inflación. Y hay un dato que se desprende de este universo que son los trabajadores que son pobres además, ¿no? Que han sido en aumento desde el gobierno anterior. Han sido en aumento. Claudio Ríguez, director de la consultora Indaga, hizo un informe muy interesante acerca de los trabajadores, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y ya paso a saludarlo. Claudio, mi nombre es Rodrigo Marcogliese, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Yo hablaba de este relevamiento que hicieron ustedes desde Indaga, desde la consultora, hablando de los trabajadores registrados en el sector público y privado. Estamos hablando de el mes de agosto, ¿es cuando se hizo esto? O sea, ahora. Eh, Exactamente. Durante el mes de agosto hicimos esta encuesta. Es una encuesta que, como bien planteas vos, está, digamos, dirigida a los trabajadores registrados, es decir, los que están bajo convenio. No están digamos, en este universo aquellos trabajadores que, digamos, están dentro de la economía Claro. informal o que son monotributistas. Y el abanico que nosotros hemos estudiado es un abanico muy, muy grande porque va desde los bancarios, aceiteros, gastronómicos, comercio, hasta los trabajadores municipales y la administración central. Es decir, estamos hablando del sector público y privado. Lo que intentamos fue hacer todo un análisis respecto a si efectivamente el salario le gana a la inflación o no le gana a la inflación. Y lo que vemos en el cuestionario que nosotros consultamos a 1.200 trabajadores registrados aproximadamente es que lamentablemente el salario está perdiendo frente a la inflación. Ajá. Digo, cuando uno hace algunas consultas respecto de los gastos, hay temas que son bastante serios y que reflejan un poco la situación que estamos viviendo no solo los trabajadores registrados, sino todos, me parece, o buena parte de la ciudadanía, porque el 90% del gasto de los hogares, por ejemplo, está concentrado en alimentos, en el pago de tarifas, servicios y alquileres, o el 66%, por ejemplo, dice que tiene deuda, es decir, 2 de cada 3 dice que tiene una deuda, o se financian con el uso de la tarjeta de crédito o bien con préstamos personales a través de esquema bancario o de plataformas digitales o préstamos personales. Eh, yo creo que estamos viviendo una situación bastante compleja, pero lo que nos interesa remarcar fundamentalmente es que de este estudio que nosotros hemos hecho, se comprueba efectivamente que el salario no le está ganando a la inflación. El que está hablando es Claudio Ríguez, director de la consultora Indaga. Cada cosa que ha dicho recién es para desmembrar justamente como algo para profundizar. Más allá de la conclusión final que es el salario no le gana a la inflación, no, dijo que el 90% del gasto de los hogares se concentra en alimentos, tarifas y alquileres. Es decir, hay un 10% para cuestiones excepcionales, recreativas, ni hablar de ahorro. El trabajador ya no puede pensar en darse un gusto, por lo que se desprende de este informe. Dijo que 2 de cada 3 toman deuda. Y hay algo que me parece particular o me parece llamativo de este informe, que es que dice que 6 de cada 10 dice que en los 6 meses que vienen va a estar peor todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Esto es así, es decir, hay una presunción que efectivamente esto no tiene solución. Y cuando uno ve el panorama general y el contexto, se da cuenta que efectivamente esa sensación se traduce en algo que es absolutamente real. Hoy la economía no está creciendo, el consumo está bajando aceleradamente, no hay, digamos, o no se vislumbra que haya políticas desde el punto de vista productivo o de contención social, y para decirlo en términos de lo que plantea buena parte, digamos, de la conducción económica del gobierno de Milei, el mercado hoy está, digamos, planteando algunas cuestiones que son realmente
bastante peligrosas respecto a lo que uno pueda suponer que puede llegar a ser en el futuro la generación de conflictos sociales. Ustedes fíjense que en nuestro análisis también hay dos preguntas que creo que son muy importantes. Una es si pueden ahorrar o no, si llegan a fin de mes o no. Fíjense que el 45% dice que no llega a fin de mes. Estamos hablando de trabajadores, digamos, Claro, registrados que tienen paritarias. claro. Eso significa que en muchos casos, digamos, los propios gremios están haciendo, digamos, discusiones, negocian para tratar de empatar, si se pudiera, con el índice de inflación. Ahora, que baje la inflación no significa que los ingresos me alcancen, porque lo que está caro es el tema de los precios, es decir, el mercado no está jugando a favor de los trabajadores, sino que está jugando a favor precisamente de un aumento discriminado, digamos, de tarifas, de precio que tiene que ver incluso con el tema de los alimentos. Digo, no es lo mismo, digamos, que baje la leche, por ejemplo, a que aumente el gas o la luz un promedio de 300 a 400%. Entonces, evidentemente todo esto hace que no exista una economía que esté generando producción, servicios, exportaciones, ventas, que favorezca el consumo, y además con un retiro del Estado que no regula ni tampoco controla, con lo cual evidentemente los trabajadores registrados que están bajo convenio y que tienen paritarias, hoy, por ejemplo, están perdiendo frente al dato, digamos, de la inflación. Sí. Pensemos incluso que en términos de pérdida del poder adquisitivo, en el gobierno de Milei, en este último tiempo, desde enero hasta ahora, el salario ha perdido casi un 27% respecto del año pasado. Para decirlo de otro modo, los trabajadores registrados hoy pueden comprar un 30% menos que el año pasado. Y ya veníamos con un problema serio también del gobierno anterior. Claro, Digo, porque esto no es nuevo. claro. Entonces, por lo tanto, se está profundizando poco a poco este problema serio que implica, digamos, que los trabajadores trabajan, tienen ingresos, pero con sus ingresos no les alcanza siquiera para poder llegar a fin de mes, para poder ahorrar o en todo caso para darse algún pequeño gusto. El 61% o 61% dijo tener cierta preocupación o está preocupado por la posibilidad de perder su trabajo. Algo preocupado el 35% y muy preocupado el 26%. Así que el 61% tiene esta preocupación. La mayoría de los trabajadores piensa en la posibilidad de perder su fuente laboral, ¿no? Sobre llovido mojado. No llega a fin de mes y encima teme perderlo. Bueno, es así. Digo, esto ya se viene acentuando incluso en otras mediciones que incluso han hecho otras consultoras colegas. Hoy un problema serio ya no es el tema de la inflación, sino que fundamentalmente la posibilidad cierta de perder el empleo. Esto se está viendo porque incluso en estos sectores que nosotros hemos estudiado ahora con este informe, que son los trabajadores, digamos, registrados, se nota que hay por lo menos una alta rotación en algunos sectores, casos gastronómicos, comercios, o en el caso de los industriales, por ejemplo, eh, trabajan, digamos, de 20 días, por ahí trabajan 5 días y 15 días están suspendidos porque se paraliza la producción, precisamente no porque la empresa la quiera paralizar, sino No, porque claro, efectivamente, digamos, no hay ventas, no hay claro. consumo. Entonces, al no, digamos, vender, optan por suspender a los digamos, trabajadores, intentando, digamos, bueno, negociar con los gremios o con los sindicatos que no haya despidos. Pero lamentablemente, digamos, eso trae como consecuencia que en la conciencia, en el imaginario de los que están bajo relación de dependencia, exista la pérdida cierta o la idea cierta de perder su, digamos, trabajo. Ni hablemos de los estatales que están con la espada de, digamos, Damocles, que permanentemente, digamos, bueno, o hay retiro voluntario, o pase a disponibilidad, o directamente, digamos, se vencen los contratos y, bueno, quedan afuera porque el Estado no está contratando a nadie. Entonces, el informe de trabajadores registrados, sector público y privado, recién salido del horno, es del 13 al 14 de agosto del 2024, están comenzando a trabajar sobre un informe que venga ahora, porque por lo que veo, hay poca incidencia en cuanto a el gasto que genera pagar el transporte. La mayoría de los trabajadores habla de los servicios, la gran mayoría, el 49% utiliza los ingresos para gastar, lo que más gasta de sus ingresos es en los servicios, alquileres, mientras que el 43% es en alimentos y hay un bajísimo, un 3% que
dice que lo que más gasta es en el transporte. Imagino que con los aumentos de transporte esto va a aumentar en la próxima encuesta. Por eso digo, si están comenzando a trabajar sobre una que vaya a venir. Nosotros en el mes de septiembre estamos terminando, como ustedes saben, el IPAS, que es el índice de percepción del ánimo social, que es un cuestionario mucho más amplio que este, que está y que abarca a todos los trabajadores, tanto del sector público o privado, en relación de dependencia o no, y que lo hacemos por trimestre. Vamos a tener los datos muy fresquitos en la primera semana del mes de octubre. Yo creo que evidentemente ahí esta situación que empezamos a ver, la vamos a ver mucho más pronunciada, y ya incluso con algún dato importante para lo que pueda ser el final de este año, ¿no? Un dato más, Sí. Rodrigo, vos fijate que, por ejemplo, el salario promedio de los trabajadores registrados consultados es de 1.100.000 pesos aproximadamente, y el INDEC fija a la canasta básica total en el mes de julio Sí. en un valor de 900.648 pesos, creo. Bueno, Sí, algo no digo, cierra, claro, algo no cierra. está totalmente claro que hay algo que no está cerrando ahí. Evidentemente, digamos, por eso nosotros decimos que por más que se quiera plantear que efectivamente la inflación le gana a los, digamos que el salario le gana al dato de la inflación, efectivamente eso no es lo que está pasando. El salario viene perdiendo y viene perdiendo mucho. No solo por el tema de los ingresos, sino por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Claudio Ríguez, director de la consultora Indaga, hablando de este informe muy interesante. Y vamos a volver a hablar seguramente en septiembre cuando salga este relevamiento trimestral que hacen desde Indaga. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunas. No, gracias a vos, Rodrigo.